Migrantes que conquistaron esas tierras. Generalmente se pone el ejemplo de Canadá o de Nueva Zelanda. ¿Qué pasos dieron ellos para llegar a esta convivencia sana y productiva para esas culturas? Se lo preguntamos aquí en el estudio a Diego Ancalao, presidente de la Fundación de Desarrollo y Liderazgo Indígena, también embajador del Foro Mundial Indígena de Nueva Zelanda del año pasado, 2018. Diego, bienvenido nuevamente a Palabras Sacan Palabras. Gracias por invitarme, Freddy. Bueno, una voz autorizada, Diego, cada vez que te hemos traído para este tema, ¿no? Para ver qué se hace, qué puntos de encuentro, qué experiencias se podrían sacar de otras realidades, de otras sociedades también, a la luz de todo lo que está ocurriendo y todo lo que sabemos ya. Mire, yo creo que la más cercana a nosotros, la más parecida además, es la del pueblo maorí. Entonces, es importante destacar ahí que el gobierno, el Estado de Nueva Zelanda, reconoció al pueblo maorí y reconoció una deuda histórica de usurpación de sus territorios. Y eso lo hizo el gobierno de Nueva Zelanda reconociendo el tratado que ellos tenían en el año 1840 que se llama de Waitangi. Porque el tratado de Waitangi explicaba claramente cuál era la relación entre la corona británica ¿Ya? y el pueblo maorí. ¿Cuál es la realidad del pueblo maorí? Hoy día, ¿Cómo los conquistaron? ¿Cómo fue también su despojo, ¿no? Que se llegó al acuerdo. bueno, como ocurrió en la mayoría de los pueblos originarios, llegó la corona ya, lo empezó a correr, lo empezaron a matar y empezaron a quitar las tierras. El pueblo maorí se rebeló, digamos, con la corona y llegaron al momento de firmar ese tratado de Waitangi en el año 1840. Ya. Entonces, es muy parecido porque Chile con el pueblo mapuche tiene el tratado de Trapihue de 1825, antes que el de 1825. Sí, en el gobierno de Ramón Freire. Del gobierno liberal de don Ramón Freire. Exactamente. Ídolo. Don Ramón. Don Ramón Freire. Bueno, pero eso es muy importante porque luego, la colonia ahí de los inmigrantes ingleses desconocieron el Tratado de Trapihue hasta el año 1975, donde producto de las protestas y la movilización del pueblo maorí puso en jaque y obligó a crear lo que se llama un tribunal compuesto de 20 personas, maorí y no maorí, y que ahí ellos dirimen las reclamaciones ancestrales que han violado este tratado de Waitangi. Y ahí este hecho, digamos, y la creación de esta institución ha permitido que le restituyan los territorios que han reclamado las tribus maorí, y han permitido además de que le compensen el usufructo de su territorio. A ese acuerdo llegaron entonces. Sí, claro, y eso se sigue haciendo hasta hoy. Han habido compensaciones económicas, se han creado fideicomisos, donde, mira, un ejemplo, se devolvieron 176.000 hectáreas de bosque a 7 tribus maorí. Ya. Entonces eso está evaluado. ¿A quién le pertenecían esas hectáreas? Le pertenecían a los maorí. Pero cuando se devolvieron, ¿quién las había tomado? El Estado. El Estado mismo. El Estado mismo, y el Estado se las devolvió. Y además de devolverse, le pagó el usufructo ilegal de $223 millones. ¿Y qué hicieron los maoríes con ese dinero y con esas tierras? Es que eso es lo importante. Estos son recursos que se entregan a las tribus, no a los presidentes de las tribus ni a... No, es al clan. Entonces, este fideicomiso de los clanes permite que todos los años reciban $10 millones por tribu. Se lo están parcelando como una entrega en el fondo. Exactamente, y ellos manejan los bosques, ellos lo explotan, pero ellos, digamos, es una cosa de ellos, no es del Estado ni de otros privados. Oye, Diego, y en términos de sociopolítico, culturales, ¿cómo se define Nueva Zelanda como Estado? Es un Estado plurinacional, claramente, pero hay que recordar que ellos tienen el common law, no tienen el derecho romano como nosotros. Entonces ellos funcionan de acuerdo a la costumbre, y por lo tanto los tratados generan, digamos, efectos jurídicos. Claro. Y en este caso... El uso genera ley. Exactamente. La costumbre, digamos. Entonces, y en este caso, ellos tienen su tema resuelto porque tienen ese sistema. Es decir, que si se reconoce un tratado, se reconocen todos. Y eso es lo que no tiene Chile. Chile tiene el Código Romano y el Estado hasta el día de hoy no reconoce el Tratado de Trapihue. Pero en términos sociopolíticos o políticos, derechamente, se reconocieron derechos políticos y se creó el registro electoral maorí, que partió con 4 cupos reservados en el Parlamento de Nueva Zelanda. Entonces, todas las tribus maorí votaban y elegían su representante al Parlamento. Al Parlamento neozelandés. Entonces, de estos 4 después se aumentó a 5 cupos reservados. ¿De cuántos? ¿Sabes cuánto es el número total? O sea, ¿qué porcentaje? Es el 15% de la población de Nueva Zelanda del mundo maorí. Ya. Entonces,
Pero esto permitió entonces que ellos entraran en el Parlamento con cupo reservado, donde no influyen los partidos políticos y no influyen por una razón muy sencilla, porque tienen su propio registro electoral. ¿Y el pueblo maorí tiene sus propias leyes también? Ellos tienen su costumbre, ellos tienen sus propias formas ¿Sus propios culturales, códigos? sus propios códigos. Ya, o sea, es un estado dentro de otro prácticamente. No, no es un Estado, porque para ser un Estado, el Estado es una ficción jurídica o la creación de Sí, un ente es jurídico. nación más territorio. Exactamente. En este caso ellos son nación, dentro del Estado de Nueva Zelanda. Ya, y esa convivencia ha Reconoce. resultado, entonces, se ha llegado a buen acuerdo. Mira, ha resultado de tal manera de que, además de los derechos o sea, políticos, se han reconocido derechos económicos. Por ejemplo, se entregaron fideicomisos a distintos clanes de compensación económica, y ellos con eso, en conjunto con las universidades que tenía Nueva Zelanda, crearon una política de desarrollo económico maorí. Ujú. Y esta política de desarrollo económico maorí, por ejemplo, hoy día lo hace dueño del 40% de la economía de la pesca. Y ellos, los maorí hoy día, junto en la acción económica y acción política, son dueños del 50% de las cuotas de pesca, 50% Mira. de Nueva Zelanda. Entonces ellos hoy día son actores importantes. Yo le preguntaba ahora en Nueva Zelanda a los líderes, digamos, con los que conversé, y ellos me decían, nosotros logramos que Nueva Zelanda comprendiera que si el Estado de Nueva Zelanda se desarrolla, lo va a hacer en la medida que se desarrolle el pueblo maorí. Es decir, mientras más crezca económica, política y culturalmente el pueblo maorí, más crece Nueva Zelanda. Y eso para ellos hoy día es una política. Tanto es así que el haka, que es la danza guerrera del pueblo maorí, lo practican todas las O instituciones sea, es como neozelandesas. es como un honor, un orgullo, ¿no? Para Sí, todos. todo el mundo hace. Mira, yo quisiera. Bueno, ahora el domingo pasado vino a jugar la selección, los Sí, All lo Blacks. dio en la gorda acá. Como Pero, 80-0. Así. pero esa es la selección maorí de rugby. Son solo los maoríes, Solo ni siquiera están el resto de Nueva Zelanda. No, los All Blacks son la selección maorí. Ya. Y le ganó la selección de Chile. Yo pensé que era un equipo barrio. No le ganó, la arrasó. Sí, fue impresionante. 73-0. Sí. Yo estaba ahí porque me invitó ¿Fuiste a verlo? Sí, sí, me invitaron. Estuve con ellos y compartí con ellos. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque la diferencia entre la política indígena chilena y la política indígena neozelandesa es 73-0. Esa es la diferencia. Y es tan brutal que cuando uno veía cómo la selección de Chile quería hacer un gol, era penoso, digamos. Bueno, eso es lo que ocurre en la política indígena de Claro. compensación y todo. Era como el Barcelona contra un club de barrio. Sí, Así, ¿eh? yo pensé que era un Ese club de barrio. De hecho, le pregunté, no era es broma. Le dije, ¿y este club de qué? ¿Tercera división? No, me dijeron, si son los mejores de Chile. Encontraron a los mejores. Oye, ¿y Diego, cómo es la realidad de Canadá, que es otro país que siempre se pone como ejemplo de esta integración? En Canadá es distinto, bueno, por varias razones, pero hay que ver que Canadá, Australia y Nueva Zelanda tienen el mismo sistema que el Common Law y pertenecen al Commonwealth. Claro, que pertenecen a la corona británica de alguna manera, ¿no? Exactamente. Y eso lo ayuda a que se reconozcan los tratados, las cartas y que se reconozcan eso. Entonces, ese sistema a ellos lo ha ayudado mucho. Pero en Canadá, como yo le preguntaba a Rosa Walker y a distintas personas con las que yo trabajo en Canadá, en el Instituto de Desarrollo Indígena Canadiense, entonces lo que ellos me decían que el Estado ha tenido, primero, un gesto que es muy importante en Canadá, que reconoce a los pueblos indígenas como First Nation, o sea, como las primeras naciones. Y eso es un hecho de particular relevancia, porque al reconocerlas como nación, a estas tribus, entonces le permite una conversación horizontal. Entonces, una de las propuestas que se ejecutó a partir del año 96, por ejemplo, es que a estas primeras naciones se les permitía y se les reconocía que tenían autonomía en el uso de sus costumbres y su territorio, y que ellos como primeras naciones tenían derecho a decidir sobre sus territorios. Eso es muy importante. Y de acuerdo a esto, junto con estos derechos políticos que se les reconocen en su territorio, se pidió una compensación económica. La compensación económica que se pidió ahí fue, en el caso de las tribus del norte, fue de $2.000 millones desde el año 96 al 2010, al año, esa cantidad al año. Entonces, Canadá pudo, digamos, de alguna manera, responder con derecho económico y responder con derechos políticos. Hay tribus que no han firmado convenio y que en ese momento se rebelaron, como los mitis. En el caso de Canadá son más tribus, ¿no? Son más etnias.
Sí, En ahí el son caso de más. Nueva Zelanda era una sola etnia. El pueblo maorí, Claro. y eso. Y me decía a mí uno de los que andaba allá en Nueva Zelanda, lo bueno que estábamos solo los maorí, entonces no teníamos con otros pueblos con qué pelear, decía. Claro. Entonces solamente el enemigo era, Estaban entre ellos, ¿no? claro, claro. En Canadá no, pues en Canadá hay mucha más etnia. Sí, y no, bueno, están los inuit, Van hasta los están los esquimales, po. mitis. Los inuit son los esquimales. Ah, los inuit son los esquimales. Ah, nosotros le decimos esquimales a los inuit, como araucanos con mapuche, lo mismo Y de hecho para ellos es peyorativo que le que digan digan esquimal. esquimal, po, porque Ah, esquimal es claro. como alguien que come carne, digamos. Pero su nombre es como inuit. Es como para el pueblo mapuche que le digan araucanos, también es peyorativo. Exacto, es peyorativo. Porque ese nombre lo inventaron los españoles. Los que llegaron ahí le pusieron cualquier nombre, pero ellos son inuit. Entonces, pero es bien interesante eso porque en sí la política del año 75 en adelante se abrió a empezar a resolver estos temas y las deudas históricas que tenían con la usurpación. De hecho, pidieron perdón desde el papá de Trudeau hasta la fecha han pedido perdón y han hecho esfuerzos de compensación económica. Por último, Diego, ¿qué tan organizados están los pueblos originarios en Chile para estas reivindicaciones? No me refiero solamente al mapuche, sino que también a los pueblos del norte, al pueblo aymara, no sé, o también al pueblo Rapa Nui, a los pueblos de más al sur. Sí, ¿hay un sentido de unidad, creen ustedes, para luchar por estos derechos también? Mira, yo conversaba, para responderte, conversaba con unos representantes vascos una vez que me tocó ir allá. Ellos me decían, nosotros vamos a Chile y vamos a las marchas y preguntamos por qué marchan. Algunos dicen que por los presos políticos, otros por las tierras, otros por el agua, otros por el Estado opresor, y todos marchan por cosas distintas. Digo, en cambio, cuando nosotros vamos a una marcha, todo una sola, autonomía. Ya. Entonces, en el caso de Chile, efectivamente nos falta unar criterios para movilizarnos respecto a ciertos criterios, digamos, a ciertos objetivos. Yo creo que el pueblo de Rapa Nui está más unido porque están en la isla, digamos. Claro. Entonces ellos tienen un consejo de ancianos, tienen una forma distinta, han recuperado territorio y tienen derechos ya adquiridos. Pero en el caso del pueblo mapuche, lo que hizo el Estado de Chile el año 61 fue destruir la columna vertebral del pueblo mapuche, que era la unidad política que tenía. De hecho, la Araucana, cuando le corta los brazos a Galvarino, lo mandan de vuelta y según la Araucana dice que lo mandan así para que se presente al Senado mapuche. Entonces eso tiene que haber sido el consejo de Lonco, que era la columna vertebral y política. Esa se destruyó. Y hasta el minuto de hoy, esta columna vertebral no la hemos rearticulado. Y entonces todos los gobiernos lo que hacen es precisamente evitar que se rearticule, porque van a hablar con distintos dirigentes de manera separada, precisamente para evitar la unidad. ¿Y este asesinato de Camilo Catrillanca, qué va a significar en todo esto? ¿Qué podría gatillar? De hecho, ya la muerte del Peña y Catrillanca, de hecho, ya está produciendo unión. Yo mismo fui el primero en enviar una carta a los líderes mapuche diciendo que nadie es más superior a las legítimas reivindicaciones que tenemos como pueblo y que tenemos que unirnos para evitar que el Estado, mediante su policía, nos siga eliminando, porque lo que ocurre aquí es que esto no es un hecho aislado. Ocurrió con Alex Lemún en el año 2002 en el gobierno de Lago. Después ocurrió con Matías Catrileo y con Mendoza Collillo en el gobierno de Bachelet, Hoy día ocurre esto en el gobierno de Piñera y probablemente esto se siga repitiendo. Entonces, a nadie le gusta, a ningún padre le gusta que le maten a un hijo. Y esto es una cuestión que no se puede seguir permitiendo, nadie puede aceptar eso. Y por eso que es tan importante que nos unamos, porque de lo contrario hemos visto que después de que asesinan a un hermano ocurre una gran efervescencia, y al no unirnos el Estado sigue haciendo lo que quiere, digamos. Y es necesario unirse. Diego Ancalao, presidente de la Fundación de Desarrollo y Liderazgo Indígena, embajador también del Foro Mundial Indígena Nueva Zelanda 2018. Lo último, la salida del intendente Mayol, ¿sirve de algo? O sea, eso sirve para la coyuntura, digamos, pero esa salida no resuelve ningún problema de fondo. Porque el problema del Estado es que no le reconoce los derechos políticos y territoriales a la gente, a nuestro pueblo mapuche, y esos derechos territoriales hoy día están en manos de grandes empresarios, Angelini Mate. Y por eso que tienen ahí un contingente de carabineros manteniendo reprimido al pueblo mapuche para permitir la explotación forestal de los territorios que son mapuches. Ese es el problema de fondo. Y mientras no se resuelva ese problema de fondo y sigan cambiando a los intendentes como fusibles y a los ministros como fusibles, lo hacen solamente para mantener el status quo. Entonces, no resuelve el problema de fondo, sí resuelve un problema coyuntural, porque él es responsable de los dichos y de carabineros, digamos. Como una actitud catopartiana, ¿no? Que cambie para que no cambie, en el fondo. Que algo cambie para que finalmente todo quede igual.
Sí, de hecho lo hacen para eso. Lo cambian precisamente para que todo se mantenga igual. Y ahora mismo las declaraciones que estaban poniendo en Twitter de no sé de qué año sería del nuevo intendente, que él dice que las tropas de Haití hay que llevarlas para la Araucanía. O sea, Lo dijo Aton en una entrevista anterior. lo dijo Aton, pero eso entonces acredita que el problema no son las autoridades que están en la Araucanía. El problema es la política de Estado y de los que deciden en la administración. Diego, que esté muy bien, ¿ah? Gracias por venir. Son las 7 de la tarde, hacemos una pausa y debatimos en Palabras Sacan Palabras. Cuando hay distintas opiniones, las palabras sacan palabras. Estás en Futuro, la radio de